Bien, os ofrezco una reflexión en este rato sobre la Iglesia, en su Santa Iglesia, nuestra Madre. Es fácil encontrarnos entre jóvenes y adultos con esa postura: yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. O dicho más elegantemente, Cristo sí, Iglesia no. Que fue presidente de la Conferencia Episcopal, escribió un libro, Ricardo Blázquez, con ese título precisamente en sus años más jóvenes. Cristo sí, Iglesia también. Ahí está, cuando estudiáis eclesiología, ¿no? Porque Jesucristo ha fundado la Iglesia como mediación necesaria. Es decir, la salvación no nos viene solo por Jesucristo y ya toda otra mediación queda excluida, sino que está su madre, María Santísima, que ha sido asociada de una manera singular, llamémoslo como queramos. Hay en estos días un documento que sí, que no, que sí, lo dejamos ahí. Pero ella colaboró de manera singular, como nadie más. Y Jesús fundó la Iglesia. Ya habéis estudiado eclesiología o estáis en ello algunos este año. Y bueno, pues aquello de lo así modernista, ¿no? Cristo predicó el reino y vino a la Iglesia, como si fueran algo distinto, ¿no? Es decir, la fundación de la Iglesia por parte de Jesucristo es algo que se estudia en teología para darnos cuenta que Jesús tuvo intención y fundó la Iglesia, y la fundó sobre el cimiento de los apóstoles, y al frente de ellos puso a Pedro. Eso es una cosa indiscutible, ¿no? Ahora que se ha puesto más cercano de moda Newman, pues él vive esta experiencia a lo largo de toda su vida. Conocimiento de la Iglesia a la que pertenecía, anglicana, le lleva profundizando a los orígenes de la Iglesia a través de los santos padres, y descubre que, bueno, que Jesús ha fundado su Iglesia sobre los apóstoles y al frente de la misma ha puesto a Pedro. Y eso le hace convertirse a la Iglesia católica, ¿no? Es que es así, no es de otra manera. No todos les da tiempo, ni todos tienen la misma capacidad que Newman, ¿no? Pero al ser puesto ahora en el candelero, pues es modelo también para el buscador de la verdad. En Newman encuentras pues una ayuda para esa búsqueda de la verdad, y esa verdad es el descubrimiento de la Iglesia fundada por Jesucristo sobre el cimiento de los apóstoles y al frente de ellos Pedro. Eso no tiene vuelta de hoja, visto desde el punto de vista teológico. Desde el punto de vista místico, misterioso, pues ahí está la expresión de Santa Teresa del Niño Jesús. Yo quería ser todo. Quería ser mártir, quería ser apóstol, quería ser cura, diríamos, sacerdote, que lo quería todo, porque le gustaba todo en la Iglesia, ¿no? Y pues un día, cuando encontró aquel texto, el himno a la caridad, de la primera carta a los Corintios, pues descubrió, y tiene esa frase tan bonita: descubrí mi vocación. En el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor. Frase lapidaria, ciertamente, ¿no? Pues también ahí nosotros podemos pensar en ese aspecto profundo de la Iglesia, ¿no? Ser el corazón y la vida de la Iglesia. O las oblatas de Cristo sacerdote, que las tenemos muy cerca, yo estoy muy vinculado a ellas desde mi más tierna juventud. Pues su lema es pro eis et pro ecclesia, por los sacerdotes y por la Iglesia. Por los sacerdotes en cuanto prolongan
a Cristo sacerdote y por la Iglesia, que son los destinatarios de toda la redención. San Ignacio en los ejercicios sí que habla de este punto, en las reglas para sentir con la Iglesia. Y bueno, pues los directores de ejercicios le dedican tiempo porque él es muy preciso cuando habla de nuestra Santa Madre, la Iglesia jerárquica, y ahí fundamenta la obediencia propia de los jesuitas. Eclesia significa asamblea convocada. Ya en el Antiguo Testamento ha sido preparada por Dios, ha sido pensada desde toda la eternidad, preparada a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios es un anticipo de la Iglesia, de esa familia de Dios que Dios ha fundado por Jesucristo. Jesucristo es quien la ha instituido en distintos momentos, cuando llama a los 12, en Pentecostés, cuando les da también la misión de ir, etc., ¿no? Es importante este dato, cómo la primerísima comunidad son los 12. Esa es la primera comunidad, esa es la vida apostólica con Jesús. Viven con Él, comparten con Él, viven lo que después, al desplegarse, será, por un lado, el ministerio y por otro lado, la vida religiosa, consagrada. Pero es importante este dato y no me entretengo en él, ¿no? En Pentecostés esta comunidad ha sido ungida por la acción del Espíritu Santo y ha sido enviada al mundo, pues a predicar el Evangelio. El Papa Juan Pablo II, en aquella encíclica Redentoris Missio, pues habla de que el mandato misionero acaba de cumplirse y que hay que ahora profundizar. Acaba, después de 2000 años, ha llegado el Evangelio a todos los lugares de la tierra. Y lo que hay que hacer ahora es profundizar y mantener ese anuncio. Por tanto, la Iglesia sigue siendo misionera. Y la Iglesia alcanzará su consumación en el cielo. Para allá vamos. Es decir, no tiene su, situación definitiva en la tierra, sino que la Iglesia, en definitiva, es la familia de Dios que ha sido pensada, preparada, instituida, enviada al mundo y que quedará consumada el último día de la historia. Mientras tanto, pues vivimos en esta etapa de Iglesia militante o peregrina, en comunión con la Iglesia celeste, o ya triunfante, victoriosa, la de los santos, y de la Iglesia purgante, que son nuestros hermanos que todavía en el purgatorio se purifican antes de entrar al banquete definitivo. La Iglesia es un misterio. Si nosotros entendemos o entendiéramos la Iglesia solo como, los curas, el obispo, las monjas, pues nos quedaríamos chatos, porque estamos viendo, sí, es un misterio visible, pero es un misterio visible que esconde una realidad invisible. Lo más hondo y lo más bonito de la Iglesia no se ve. Pero no se ve primero porque se produce en el corazón y segundo porque es un misterio. Su fundador, su cabeza es Jesucristo, santo, santísimo, y el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo. Esa es la Iglesia. Y luego está compuesta por pecadores, de los cuales yo soy el primero, diría San Pablo, ¿no? Es decir, todos somos pecadores en camino de conversión y de santificación. Todos los santos, pongamos siempre la excepción de la Virgen María, que es singular y nació ya santa, santa, santa y sin pecado, pero todos los demás pues hemos nacido pecadores y vamos camino de santidad. Pues esta Iglesia es santa, que nos ha tomado en sus brazos y nos va llevando a la madurez. Algunos, como puede ser mi caso y el vuestro, pues es que desde niño está metido en este tinglado de la Iglesia, por tanto se lo debo todo a la Iglesia, incluso desde el punto de vista humano y desde el punto de vista, de mi propio crecimiento, madurez, etc., ¿no?
Es que estoy por 3 veces, muy agradecido a la Iglesia. No tengo experiencia negativa, al contrario, tengo una experiencia muy positiva de la Iglesia conmigo. Y bueno, pues eso no quita para que vea los defectos, los pecados, Sí, cuando uno estudia historia de la Iglesia, aprende mucho, porque hay que ver cómo la Iglesia es divina porque no hemos sido capaces de hundirla, los humanos, ¿no? A lo largo de la historia. La Iglesia ha pasado por circunstancias muy duras y difíciles, como diríamos, como para extinguirse. Y es el Espíritu Santo el que la ha reflotado. Y en la Iglesia, secundando al Espíritu Santo, los santos. Los santos son los que han salvado a la Iglesia en todas las épocas de la historia. También en esta. Es una razón para ser santo. Vamos a por ello, porque eso es lo que va a salvar a la Iglesia en esta época y en el futuro. Siendo un misterio, el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, pues usa distintas imágenes que nos acercan al misterio. Cuerpo de Cristo, sí, así lo expresa San Pablo, y así el Papa Pío XII, pues aquella encíclica Mystici Corporis Christi, el cuerpo místico de Cristo, lo desarrolla teológicamente. O pueblo de Dios, es una imagen que ha estado y sigue estando muy vigente en el Concilio Vaticano II y posteriormente, ¿no? En donde todos somos miembros de este pueblo, cada uno con la misión que Dios le ha encomendado, ¿no? O esposa de Cristo, la Iglesia como esposa a la que Jesucristo le ha dado las arras del Espíritu Santo. Lo dice San Pablo también en esos capítulos del Espíritu, la carta a los romanos. Hemos recibido las arras. Las arras son parte de la dote, no es toda la dote, pero son expresión y anticipo del amor. Cuando hablábamos de la moneda de esta mujer del Evangelio, pues es una moneda de las arras que tiene mucho significado, ¿no? O madre, hablamos de nuestra Santa Madre la Iglesia, pues claro, que nos lo ha dado todo, nos da el bautismo, los sacramentos, la palabra de Dios, el testimonio de los santos. El testimonio de los santos es, digamos, apabullante a lo largo de toda la historia. Tenemos santos de todas las marcas, de todas las épocas, de todos los estados, de todas las edades, de todos los estilos, de todo tipo. Ahí están, como un signo de garantía de la Iglesia. Una vez escuché un ejemplo y me gusta repetirlo. La Iglesia es como un taller de restauración. Si vosotros vais a Madrid, al Museo del Prado, y decís, yo quiero ver pues el mejor taller de restauración de España, por supuesto, y quizá uno de los mejores de Europa. Te llevan al sótano. Cuando entras en el taller de restauración, pues si te descuidas allí te pringas, porque hay por aquí óleo, por allí aceite, por aquí un caballete, por allí una tela, por allí un cuadro roto. Y bueno, pues mira uno el taller de restauración y dice, bueno, ¿no decían que este era el mejor taller de restauración de España? Pues yo no lo veo, aquí lo único que veo es eso, lo que veo en un taller de restauración. No te digo si es un taller mecánico, vais a un taller mecánico y como descuidáis salís tiznaos, claro, porque allí todo pringa, ¿no? Y entonces me respondería el director del museo o el director del taller, mire, aquí se restauran los cuadros y cuando están restaurados suben al piso superior, a los pisos superiores. Si usted quiere ver el resultado de este taller, vaya a los pisos de arriba. Eso es la Iglesia. En su etapa terrena es un taller de restauración, porque ahí todos somos pecadores. El que no lo da de un lado lo da de otro y el que no de los dos a la vez, ¿no? Es decir, somos pecadores y no es una falsa humildad, es una verdadera realidad. Y bueno, en la historia de la Iglesia hay grandísimos santos que han sido grandísimos pecadores. O sea que, pero el taller de restauración que es la Iglesia, en eso consiste, que hace santos.
De pecadores hace santos. Eso no lo hace cualquier sociedad humana. Eso lo hace la Iglesia porque tiene los medios de santificación, que es el Espíritu Santo y que son los sacramentos, la gracia, etc. Y su fundador, que es impecable, ¿no? Jesucristo, santo, santo, santo. Lo digo porque muchas veces al acercarnos a la Iglesia, o cuando un joven o adulto nos habla de la Iglesia, pues a veces no tenemos argumentos. Es decir, mira, tú vete a los pisos superiores, o sea, mira el catálogo de los santos. Y con eso ya tienes bastante. No te quedes en los que estamos en el taller de restauración todavía. Estamos en vías, con algún bollo, con alguna raja, con algún, en fin, de carrocería y de motor, y de ruedas y de todo. O sea que tienen que restaurarnos y bien, a fondo. No te extrañe pues ver defectos. El otro día en una entrevista me preguntaban, y muchos jóvenes dicen que claro, la Iglesia y los pecados de la Iglesia y los escándalos en la Iglesia y los abusos en la Iglesia, todo lo que decís y más. Decía una vez don Marcelo en una homilía preciosa en sus bodas de oro, en la homilía en la Catedral de Toledo, y me estoy escuchándolo diciendo, conozco los defectos de la Iglesia mejor que quienes la critican. Claro, un cardenal está metido por dentro, detrás de los bastidores, anda que no ha visto. Y un cura y un obispo, anda que no ve uno. Heridas y cosas, ¿no?, que hay dentro de la Iglesia. Y seguía la homilía, conozco los defectos de la Iglesia mejor que quienes la atacan. Pero es mi madre, este era el tema de la homilía, es mi madre. Y una madre, pues puede ser, qué sé yo, que le hayan tenido que hacer la cirugía estética, que tenga defectos, que todo lo que queráis, pero es mi madre. Y ese elemento está por encima de todo lo demás. Pues sí, en la Iglesia hay pecados, claro que sí, y algunos muy sonoros y muy escandalosos. Y bueno, pues luego tejemanejes, politiqueos, envidias, etcétera, todo lo que queráis. Yo lo he visto con mis ojos, no me lo tienen que contar. Pero es mi madre, es la que me ha dado a Jesucristo, y es la que me lo da continuamente en la Eucaristía, y es la que me da el Espíritu Santo en los sacramentos, y es la que me da la palabra de Dios. Me pongo a contar todo lo que la Iglesia me da, y mira, todos los defectos que digáis, y el triple, no es que los excuse o los niegue, no, pero la compensación es mucho mayor, ver lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia hace. Y no solo porque hace una obra social que realmente es única en la sociedad. Hasta Pedro Sánchez, cuando habla de la Iglesia, no tiene por menos que reconocer la ingente obra social que la Iglesia en España realiza. Pues eso es evidente, negarlo sería, vamos, estar ciegos, ¿no? Pero no es eso lo más importante de la Iglesia, con ser muy importante y muy visible. Lo más importante de la Iglesia es que de pecadores nos hace santos. Y eso no se ve al final, en el conjunto de la historia de una persona, ¿no? Bien, pues de esta Iglesia a la que pertenecemos y de la que nos sentimos contentos, no falsamente orgullosos, porque reconocemos nuestros defectos y los defectos ajenos, sino porque es un misterio que Jesucristo ha dejado en la historia. A nosotros nos ha hecho administradores, el sacerdote es dispensador de los misterios de Dios. Claro, está, digamos, en el núcleo y en la estructura más profunda, ¿no? Y no se trata de defender nuestro negocio, nuestra empresa para salir a flote, ¿no? Pues cuando me preguntaban el otro día eso, pues sí, ciertamente. Tenemos que pedir perdón a Dios porque es el primer ofendido, y después a las personas que hayan sido ofendidas, claro. Y de esta manera, pues vamos creciendo en santidad. Las notas de esta Iglesia, como sabemos y confesamos en el credo, confesamos que la Iglesia es una. No hay 2, 3 o 5, es solo una. Jesucristo ha fundado una sola Iglesia. Y esta Iglesia, fundada
por Jesucristo, ya lo he dicho antes, tiene el fundamento de los apóstoles, al frente de los cuales está Pedro. El Concilio Vaticano II, que quiso dar una entonación como más ecuménica y tal, dice subsistit in ecclesia, la que preside Pedro. Bueno, pues lo mismo que se ha dicho siempre, pero con otros matices, ¿no? Subsiste en la Iglesia. Es decir, en la Iglesia ha habido desgajes. En el 1050 fue el gran desgaje oriental-occidental, una ruptura, pues cuyas consecuencias sufrimos todavía, claro. Dios quiera que pronto podamos llegar a la unidad plena, ¿no? Y después, si era poca esa herida, que es muy honda, pues viene otra, más honda todavía, en el 1520, por decir una fecha, ¿no? Cuando Lutero se separa de la Iglesia, se carga el ministerio sacerdotal, porque dice que es una superestructura que lo único que hace es estorbar. Y se quedaron sin sacramento del orden, y sin Eucaristía, y sin perdón de los pecados sacramental. Eso ha sido una ruptura gordísima, la que se produce con Lutero y otros que con él rompen con Roma. Tendrían las razones que tuvieran, y en Roma eran lo que eran, y no vamos a entrar ahora en quién tuvo la culpa, pero lo cierto es que la ruptura fue muchísimo más gorda que la otra. Así que esas dos rupturas, esas dos heridas, son sangrantes en la historia, ¿no? Y todos somos responsables de restaurar esas heridas y de volver a la unidad. Ahí todos tenemos el compromiso en poder decir, bueno, los que se fueron que vuelvan. No, sal al encuentro de ellos. Tanto si son orientales, llamaríamos ortodoxos, con una diversidad enorme, porque es toda una familia amplia, como si son occidentales, llamémoslos protestantes, aunque a ellos no les gusta esa palabra, pero bueno, es así como se les ha llamado en la historia, no es ningún insulto, es porque protestaron en aquel momento y se quedaron con el nombre de protestantes. Pero bueno, hermanos, cuidado que porque en el Concilio Vaticano II y en la eclesiología católica, a todos los hermanos de Oriente se les llama iglesias hermanas. La iglesia ortodoxa, la iglesia copta, la iglesia armenia, la iglesia malabar, la iglesia. ¿Por qué? Porque mantienen el orden sacerdotal y la sucesión apostólica. Por tanto, también ellos son sucesores de los apóstoles. Y por tanto, hay iglesia verdadera en todo la ortodoxia, en todas sus... Y por tanto hay Eucaristía verdadera. Y por tanto hay perdón de los pecados sacramental, que no es cualquier cosa tener todo eso. Les falta, respetando lógicamente las distintas tradiciones, liturgias, que todo eso no sería ninguna dificultad, falta la plena comunión con el sucesor de Pedro, que es el Papa. Pero cuando habla de los cristianos que se han ido, y llamamos protestantes, y también son una familia muy amplia, desde los luteranos, metodistas, anglicanos, los otros, en fin, muchos baptistas, no tengo ahora mismo la lista en la cabeza, no les llama iglesias, las llama comunidades. Iglesias y comunidades. Porque donde no hay ministerio apostólico, no hay iglesia. Esto es muy importante. El otro día os hablaba, el primer día, a nivel sacerdotal, ¿no? Cómo en la estructura de la Iglesia y en su sucesión a lo largo de los siglos, el sacramento del orden es esencial. Porque sin sacerdote no hay Iglesia. Porque no hay Eucaristía. Y otras muchas cosas no hay. Pero es clave este punto. Yo digo a veces, cuando hablo con sacerdotes y obispos, digo, creo que en la crisis de la pastoral vocacional, etcétera, de nuestro tiempo, no sé si estaríais de acuerdo conmigo, tampoco se trata de discutir ahora, pero a mí me parece que una de las cosas que hay que acentuar es que la Iglesia necesita sacerdotes sí o sí. O sea, que
Tú, si te llama el Señor al sacerdocio, date cuenta que es una tarea imprescindible, insustituible. Esto es muy importante, porque a veces decimos pues que aquí todos somos hermanos, lo cual es verdad, que aquí somos todos iguales, lo cual es verdad, que aquí todos, y al final dice uno, ¿y para qué voy a ser cura? En la pastoral vocacional tenemos que transmitir que el ser sacerdote es un elemento esencial de la Iglesia y que tu colaboración o tu respuesta es importantísima para que la Iglesia siga funcionando. Bueno, eso es una nota a pie de página de tipo vocacional. Porque si no, pues qué sé yo, pues como que invitamos a los jóvenes a que se acerquen a Jesucristo, lo cual es bueno, que hagan esto, lo otro, lo cual es buenísimo. En fin, no digo que la pastoral vocacional esté mal planteada. Adelante, todo lo que haga falta. Pero dile que sin sacerdote no hay iglesia, díselo. Y que por tanto, si él es llamado a ser sacerdote, que tiene una responsabilidad muy grande en favor de la iglesia y en favor de la sociedad, consiguientemente. Que no es sustituible eso por cualquier otra cosa. Ahí queda. En vosotros no hay este problema porque estáis aquí. O sea que, adelante, ¿no? Bueno, pues es una y subsiste pues en la iglesia o en la comunidad presidida por Pedro y los obispos en comunión con él. Por tanto, la iglesia no ha perdido nunca la nota de la unidad. Cuando hablamos de que la unidad ha sido rota, que hay que reconstruir la unidad, el camino ecuménico hacia la unidad plena, todo eso está bien dicho, pero no lo entendamos mal, porque la Iglesia ha sido una desde que existe hasta el día de hoy. No ha perdido su nota esencial de unidad. Cuando digo en el credo, creo en la Iglesia que es una, ha sido una toda la vida. Y bueno, pues hay elementos de verdad en todas las demás iglesias o comunidades. Y esto es lo que permite pues, que nos llamemos hermanos, que caminemos juntos hacia la unidad plena, etc. Pero la unidad no la ha perdido la Iglesia, porque si pierde una de sus notas esenciales, deja de ser la Iglesia que Cristo fundó. Por eso es importante esta oración ecuménica, que parte del corazón de Cristo, que todos sean uno, como tu Padre y yo somos uno, para que el mundo crea. Uno de los elementos fundamentales del testimonio y del apostolado es la unidad en la Iglesia. Y uno de los escándalos mayores es las rupturas en la Iglesia, que hemos de evitar entre todos. No solamente rompen los que se van, también su culpa tienen los que se quedan. Esto es importante, ¿no? Cuando en el Concilio Vaticano II se levantó la excomunión, aquella excomunión del año 1050 se ha levantado en el año 1963 o 64. Se han pasado siglos, excomulgados estos con aquellos y aquellos con estos. Bueno, levantar la excomunión no es poco. Y vino pues aquel abrazo histórico del que soy contemporáneo, porque soy mayor que vosotros, entre Pablo VI y Atenágoras en Nazaret, Jerusalén, y luego después vino y fue, y bueno, ha habido abrazos de este tipo continuamente, ¿no? Y ahora el día 28 de noviembre lo habrá en Nicea, donde irá el Papa León y se encontrará con Bartolomé. Bueno, pues son hitos importantísimos en la historia de la Iglesia. No solamente son una foto o un vídeo, no, ahí hay una acción de Dios y del Espíritu Santo muy eficiente hacia la unidad plena. Pues lo apoyamos con nuestra oración, con nuestra adhesión, con el deseo de vivir esta comunión plena, ¿no? El día 21, me parece, o 20 de este mes, estamos todos los obispos en la plenaria y tenemos una reunión con todos los líderes cristianos en España, los de las iglesias orientales, que hay bastantes, y los de las comunidades reformadas, que hay bastantes, ¿no?, en la Almudena, y todos los obispos. Será una celebración ecuménica pues para cerrar los ojos, aunque lo que veamos justamente es este camino hacia la unidad, pero entendamos que esa unidad la está dando Dios paso a paso. Una celebración ecuménica con motivo del
del Concilio de Nicea, que ya os lo he dicho y lo repito, lo presidió el obispo de Córdoba. No se os olvide nunca eso. Osio de Córdoba. Es una cuña publicitaria simplemente, ¿no? La Iglesia que Cristo ha fundado es santa, y de ello he hablado anteriormente y no me entretengo más. En su cabeza, que es Cristo, en su alma, que es el Espíritu Santo, y porque manda hijos al cielo continuamente, canonizados, algunos después, la inmensísima mayoría no canonizados. Por eso el Papa Francisco había instituido para este año jubilar que el domingo 9, que es el día de la Iglesia diocesana en España, en otros lugares no, pero que sea en la Iglesia universal, por ser la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la caput ecclesiarum urbis et orbis, pone ahí a la puerta, ¿no? Es como el símbolo de la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de los fieles, pero se simboliza en templos. Y bueno, en una diócesis el templo catedral, porque tiene la cátedra del obispo, en este caso con catedral, tenéis una y otra, pues se simboliza en un edificio lo que es toda una comunidad. Los cientos, más de 1 millón, me decían el otro día, de miles que sois en la diócesis de Orihuela Alicante. Bueno, pues a la hora de buscar un símbolo, la catedral es el símbolo. Bueno, pues la catedral, símbolo de la Iglesia universal, es San Juan de Letrán, de Roma, no es el Vaticano, porque la San Juan de Letrán es la catedral del Papa. Y ese día, que es fiesta el día 9, este año además coincide con domingo, pero está por encima la fiesta de la catedral de San Juan de Letrán, pues el Papa Francisco dispuso, y se va a celebrar por disposición de él, que celebremos la santidad de la diócesis, de aquellos que están camino de ser beatificados, canonizados, y los que nunca serán canonizados ni beatificados, pero que constituyen como la reserva principal de una iglesia. Los santos de la puerta del lado, diríamos. Tantos hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños, padres de familia, religiosos, religiosas, pues que han acumulado un capital, diríamos, de santidad en esta iglesia particular, que se celebre ese día, el día 9. Por eso el lema que ha salido, que es para recoger dinero, pero lo han unido, y tú también puedes ser santo. Me ha gustado mucho. Y he felicitado al de la oficina de la Conferencia Episcopal. Digo, pues qué bonito es ese lema. Y además han puesto un calendario ahí de Carlos Acutis y un chico que está ahí. Bueno, yo creo que a muchos jóvenes les llegará el mensaje de ese cartelito, ¿no? La Iglesia es santa, alberga a pecadores, empezando por mí y siguiendo por todos vosotros, que estáis hechos de la misma madera. O sea, somos todos pecadores. Pecador me concibió mi madre. Es una manera de hablar, pero es una manera de decir que hemos nacido con pecado original y que el Señor nos va purgando y nos va despelochando y nos va quitando pues todas las pulgas, las sanguijuelas, las heridas, las manchas, todo lo vi por haber. Tarea tiene con cada uno de nosotros, pero lo va a hacer. Atención, que la santidad a la que Dios nos llama es una promesa. Dios te lo ha prometido. Luego tengo que esperarlo. No esperarlo sería un pecado contra la esperanza. Yo espero la santidad no por lo guapo que soy, ni lo bueno que soy, ni los méritos acumulados en la Iglesia. Espero la santidad plena, además. Otra cosa es que sea canonizable o no, eso lo dejamos a un lado. Pero la santidad plena me la ha prometido Dios, y Dios cumple. Lo que promete lo cumple. O sea, me tengo que empeñar yo mucho y retorcer mucho la voluntad de Dios para no llegar a ese objetivo. Pero el objetivo de la santidad es lo normal, es la norma, es el cumplimiento de la promesa que Dios te ha hecho. Y con esa promesa puedes vivir y levantarte de nuevo y aspirar de nuevo y corregir lo que haya que corregir. Vamos camino de santidad. Y es mucho más potente, atención a esto, la fuerza interior que nos lleva a la santidad que la fuerza interior que nos destruye por el pecado. Hay una frase muy bonita del profeta Isaías
que está en el oficio, lo digo por el día, porque ese día es mi aniversario de ordenación sacerdotal, está en el 22 de diciembre, cuando la leéis, y dice esta frase: los que te construyen van más deprisa que los que te destruyen. Una frase del profeta ante Jerusalén y todo el reino, etcétera, ¿no? Los que te construyen van más deprisa que los que te destruyen. Bueno, traducido a nuestro lenguaje y vida, ¿no? El Espíritu Santo es más potente que todos tus vicios, que todos tus vicios juntos, ¿eh? Más potente la acción del Espíritu Santo. Y si tú no reprimes al Espíritu Santo, Él llevará a feliz término la santidad. Porque Dios te lo promete. ¿Cómo no lo vas a esperar? Dice, bueno, esto de la santidad, a ver si por etapas o por... a ver si llego, a ver si lo consigo, a ver si el listón, a ver si... déjate de historia. Todo eso estará muy bien. Tú ten en cuenta que Dios te llama a ser santo, lo hemos visto desde la primera meditación, y ahora que llegamos a la Iglesia, y te lo ha prometido. Y Dios no falla en sus promesas. Repito, tendrías que ponerte muy tonto, y muy rebelde a la gracia de Dios. Tú deja que el Espíritu Santo te vaya llevando, y ya verás cómo llegas a la santidad plena. Y revisa continuamente si tienes que corregir el rumbo, claro. O sea, que no es que no tengas tu tarea. Todos tenemos tarea, y mucha. Precisamente porque estamos a la tarea de secundar la acción del Espíritu Santo. Si fuera iniciativa nuestra o propuesta nuestra, ya nos habíamos cansado hace tiempo. Pero es una promesa. El Espíritu Santo te promete llevarte a la santidad plena y está dispuesto a volver a empezar, toda la vez que haga falta. Muy importante esto, ¿no? Porque entonces vive uno con un tono de optimismo en su vida, sereno, sin echar las campanas al vuelo, porque uno se conoce de qué barro está hecho y de vez en cuando tiene que besar el polvo, ¿no? y el suelo, ¿no? Pero sabe con certeza que esta santidad se producirá. Este es el objetivo de la campaña del próximo domingo. Tú también puedes ser santo. Dios quiere que seas santo. Dios te ha prometido que serás santo. Ánimo, porque estás en la Iglesia cuya tarea es esa, hacer santos. Y esto también tiene su repercusión, lógicamente, pastoral. O sea, nuestro objetivo pastoral fundamentalmente es hacer santos. Es llevar a la gente a Jesucristo. Y como conecte y empalme con Jesucristo y con el Espíritu Santo, ya está hecho la mitad o más de la mitad del trabajo que hay que hacer en la vida, ¿no? Es muy importante esta certeza, que viene de Dios, no viene de nuestros cálculos humanos. Es católica, es decir, universal. Kat olon en griego significa según la totalidad, es decir, totalidad es a todos los habitantes de la tierra de todas las épocas de la historia y a todo el hombre entero, desde los pelos hasta la uña de los pies y toda su interioridad. Eso significa católica, es decir, la totalidad de la persona en amplitud y en intensidad. Católica. Y es sacramento universal de salvación, claro. Y apostólica es otra de las notas. El primer significado de apostólica es el que ya he dicho, ¿no? Porque tiene la sucesión de los apóstoles. Cada uno de los obispos, una de las cosas que se nos enseñan es tu propia genealogía episcopal. A ti te ha ordenado tal, y a este tal, y a este tal, y a este tal, y llegas casi hasta los apóstoles. Eso es así. La genealogía episcopal, es decir, el obispo es, con los demás, sucesor de los apóstoles. Esto es así. Ese es el sentido de apostólica, pero podéis comprender que ese sentido lo comparten los ortodoxos y los católicos, porque los protestantes o todos los reformados
no tienen sucesión apostólica no pueden entender este sentido de la palabra apostólico. Apostólico tiene otros dos sentidos. El primero, la sucesión apostólica. El segundo, vivir como los 12 apóstoles. Ese sí que lo comparten los reformados. Vivir como vivieron ellos, dejándolo todo, siguiendo a Jesús en pobreza, en virginidad, en obediencia, en disponibilidad apostólica, etcétera, ¿no? Esa es la primera comunidad, tipo, la de los apóstoles. Y también apostólica significa que es enviada al mundo. Id y predicad el Evangelio. Ese es el apostelein pues que ha hecho Jesucristo, y ese es el mandato misionero. Pero lo más genuino de la nota apostólica es el que he dicho, bueno, una santa, católica y apostólica. Y dentro de ella, y con eso simplemente enunciarlo, pues cada uno tiene su papel, su misión, su vocación. Cada uno debe, delante de Dios, y eso es el seminario, discernir su propia vocación. ¿Eres llamado? Responde. Y estos son los sacerdotes, que son imprescindibles en la historia de la Iglesia y en la, digamos, plantación de la Iglesia en cualquier lugar, ¿no? Están los laicos, todos somos bautizados y en ese sentido tenemos un tronco común. Y dentro de ese tronco común está luego la especificidad de vocaciones en los laicos, que es vivir en el mundo y transformar el mundo desde dentro, a manera de levadura, en el trabajo civil, en las instituciones, en la cultura, en la vida pública. Tarea tienen muchísima, ¿no? Ahora en la plenaria tenemos un documento que es la presencia de los laicos en la vida pública. Y hay una ausencia o carencia en el momento actual tremenda. Hay católicos, sí, pero en la vida pública, y cuando entran en la vida pública dejan de ser católicos. Bueno, ¿esto qué es? Aquí pasa algo, falta algo, ¿no? Y eso puede vivirse en el matrimonio, o en la soltería, o de muchas maneras. Lo más frecuente es el matrimonio, constituyendo una familia, etcétera, ¿no? Y luego la vida consagrada, que es una gran riqueza para la vida de la Iglesia. Los consagrados en la Iglesia están recordándonos continuamente la vocación a la santidad y la respuesta. Porque la vida consagrada es una respuesta en radicalidad, visible. De alguna manera lo es también el sacerdote, ya lo he dicho, pero no es homologable en principio, ¿no? La vida consagrada tiene esta preciosa tarea de reclamarnos a todos a la santidad y llamarnos y orientarnos continuamente hacia la santidad. El otro día una chica, como os he dicho, me parece en algún momento, pues ingresó en las clarisas y tal, ¿no? Y hablaba con sus padres y sus hermanos, todos muy cristianos y católicos, y además todos en la Iglesia, gracias a Dios. Nos hará un bien enorme a todos, a mí el primero, porque cada vez que vayas a verla te darás cuenta del radicalismo evangélico, claro. Pobres, pobres.